Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Un virus malísimo que anda, por si te escuchan ronco Sí. Durante el programa de hoy, pero está circulando el virus de la influenza con Sí. fuerza y están llenas las emergencias del país con personas infectadas. Bueno, con nuestra familia se llena cualquier emergencia. Sí, creo que sí, creo que sí. En el programa de hoy vamos a hablar sobre política. Siguen saliendo al ruedo candidatos y apoyos a los candidatos que ya se han lanzado. Deciden primarias cerradas en el PRM, primarias abiertas en el PRD, y surge una coalición democrática como una nueva organización política que tiene sus peculiaridades que ya diremos más adelante. Vamos a hablar también en el programa de hoy sobre el estado de indefensión de nuestra frontera que se puso de manifiesto con la situación que vivieron un grupo de profesionales que fueron secuestrados, se puede decir, o retenidos durante más de 2 horas por una turba en la zona de restauración. Y, señores, las fortunas que salen a flote cada vez que se ausculta cualquier declaración de bienes y las violaciones a la ley por parte de los mismos que las hacen y los principales que están llamados a cumplirlas y hacerlas cumplir. De esas fortunas vamos a hablar también. Y la décima es sobre eso. Claro, y sobre ese tema viene la décima en el día de hoy con el pie forzado de tus bolsillos. Sí. ¿De dónde sale? De tus bolsillos. Ese Correcto. es el contenido del programa de hoy. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, en esta semana estuvo muy activo en la política el pasado presidente de la Junta Central Electoral, que desde mucho antes de llegar a la Junta, él era un miembro del Comité Central del PLD. Sí. Y que así se manejó. Este militante del PLD, recuerden, en las elecciones no recibía ni siquiera en bloque a los partidos de la oposición, decía que no. Y hizo todo lo que le dio la gana, ¿verdad? Con todas las irregularidades que hubo y además con una inversión enorme en unos equipos que no funcionaron. Bueno, las elecciones del 2016 fueron un desastre. Y con una denuncia, Fueron un tollo. y con una denuncia de que los técnicos renunciaron en masa, una renuncia que no existió nunca, nunca y que ocurrió. nunca pudo demostrar. No, tampoco. Entonces- y bueno, ahí están los informes de la misión de la OEA para corroborar todo lo que ocurrió allí. Y de Uniore, que fue presidida por él anteriormente, que es la Unión de Órganos Electorales de América Latina. Bueno, el señor Roberto Rosario ahora está haciendo una política muy activa, ni siquiera como militante de un partido, sino como militante de una tendencia dentro de un partido. Entonces, vimos una perla esta semana que fue que este señor se juramenta con Leonel Fernández y Leonel Fernández asiste. Es decir, sí, todo un acto. ese era el que dirigió el proceso electoral. Eso no puede ser más, eso no puede suceder más en nuestro país. Encima, con lo pugnaz que es, porque realmente es difícil encontrar una persona más pugnaz que Roberto Rosario, y ese presidía la Junta Central Electoral. Con esa pugnacidad lanzó un torpedo al aire diciendo que ya Danilo Medina tiene comprados a los diputados que necesita del PRM para que le aprueben la reforma electoral y le autoricen la reelección. Bueno, a esas declaraciones reaccionaron diputados precisamente de esa bancada del PRM. Vamos a ver lo que dijeron. Tenemos a cualquier modificación constitucional tendente a modificar la Carta Magna, con la cual nosotros bailoteamos tanto como si fuera una pelota de ping-pong. Es que yo sé que no estoy en eso soy yo.
Si ellos quieren decir, que digan los nombres, porque yo creo que el diputado que se preste para eso será cuestionado por la sociedad dominicana y no será más diputado. En tanto que Orlando Espinosa y Leivis Uriel, de la corriente del expresidente Leonel Fernández, señalaron que el tema no está en agenda en la Cámara Baja. Todo el que habla de modificación a la Constitución, sin ser legislador ni conocer la agenda del Congreso, está cayendo en el campo de la pura y simple especulación. Si quiere hablar de un proyecto de modificación constitucional de nuevo para permitir la reelección, es someter a este pueblo de antemano al caos. En la actividad política de esta semana, ya los partidos están definiendo el tipo de primarias que van a hacer. Ya lo hizo hace rato el PLD. El primero, ¿eh? El primero. Sí, figúrense ustedes, después de tanta discusión, tanto pleito, tanta pelea, fue el primero que le notificó a la Junta Central Electoral la modalidad de primaria. Claro que esa prisa en anunciarla la tenía el sector danilista. Y además, con la colaboración de Leonel Fernández, que fue el que lo anunció. El que lo propuso, mejor dicho. Lo que pasa es que después de ahí entonces han interpretado cada uno de manera diferente cuál fue el acuerdo al que llegaron. Sí, pero de todas maneras fue una claudicación porque el que decía que una primaria abierta era inconstitucional era Leonel Fernández. Y luego él mismo lo propone en el Comité Central. Bueno, pues el PRM ratificó a unanimidad las primarias cerradas. Era una decisión que ya había tomado antes su comité ejecutivo. Vamos a ver. Pero hicieron la asamblea. Sí, hicieron la asamblea. Vamos a ver. Con eso nosotros entendemos que fortaleceremos la democracia interna del partido, fortaleceremos nuestras posibilidades electorales y con miras al 2020 tendremos un partido con la capacidad de ganar la mayor parte de las candidaturas. En la medida en la que usted construye una resolución, un proyecto, es común que usted socialice con diferentes grupos, inclusive con los líderes. El espíritu que prima en la dirección de este partido es el de consensuar y armonizar nuestras decisiones y que previo a esta convocatoria nos habíamos puesto de acuerdo. Que aquí también es una postura en la que sale derrotado Hipólito Mejía, que defendía las primarias abiertas dentro del PRM. Pero hay que decir que no pataleó. No, él no pataleó. Él no pataleó como pataleó Leonel Fernández en el PLD. No. Él después dijo que era mejor así. Que por cierto, ha hecho varios pronunciamientos en estos días, Hipólito Mejía, en contra de la reelección, diciendo que eso es una maldición y otra serie de epítetos que no vamos a repetir. Pero él buscó la reelección en el 2003, una cosa increíble. Pero él se convirtió en antirreeleccionista después de que fracasó. Después de que perdió su proyecto. Bueno, y ha dicho que fue una mala experiencia, que se ha arrepentido de haber... ¿Y tú crees que si hubiera ganado esa reelección se hubiera arrepentido? Sí. Él dijo que va a decir en estos días por qué no apareció otro candidato en el PRD en ese momento y él tuvo que asumirlo, que él va a decir qué fue lo que pasó en ese momento dentro del partido, pero la realidad es que modificó la Constitución para reelegirse y perdió. Compró la modificación constitucional. Incluso compró una docena de diputados del PLD que después los votó a todos y después los recogió otra vez y algunos son senadores ya. Bueno, por otro lado, el PRD anunció que hará primarias abiertas y simultáneas. O sea que vamos a ver una cosa, eso va a coincidir entonces con las primarias del PLD. Tiene que ser el mismo día. Tienen que ser el mismo día. Sí. Tienen que ser el mismo día. Sí. Y puede que reciba su ayudita. Bueno, la decisión de hacerlas abiertas de Miguel Vargas Maldonado, ¿qué te digo? Sí, ¿verdad? ¿Para qué son Ustedes saquen su conclusión. ¿Para qué son los aliados? Ajá. Y entonces, esta semana también, el domingo pasado específicamente, nació una organización política que mucha gente pensó que sería un partido. No. Y algunos lo asocian a la Marcha Verde. Hay mucha gente de la Marcha Verde ahí, pero no es la Marcha Verde. Y no es un partido tampoco. tampoco. Es un partido tampoco. Eso lo aclaró Apolinar Veloz, uno de los convocantes, quien estuvo en el programa El Día. Nosotros no somos un partido político, somos un grupo de ciudadanos que tiene una acción cívica con una vocación política, y la vocación política es
juntar a los partidos políticos, crear una gran coalición nacional, que haya un conjunto de voluntades que sea capaz de enfrentar la maquinaria PLDista. Es decir, que ustedes se ven a sí mismos como mediadores para producir una unidad de los partidos que ya así puede llamársele, sí, efectivamente. Nosotros somos, digamos, esa bisagra que falta entre la población y los partidos políticos. Es decir, para enseñar que los partidos políticos pueden efectivamente representar al conjunto de la sociedad, fundamentalmente sus reclamos, y que esa gran conjunción de esas fuerzas políticas puede tener como, digamos, fruto un desplazamiento del PLD. Sí, bueno. El objetivo de esta coalición ciudadana es convertirse en un ente que pueda servir de mediador entre los partidos de oposición para crear un gran bloque para enfrentar al PLD en los comicios del 2020. Solo que hace poco se desbarató un bloque de oposición que había. Sí, naturalmente. Óyeme, es que es muy difícil. Pero, es muy difícil sí, porque, también, óyeme, es que ideológicamente son tan distintos uno de otro. O sea, ¿cómo tú vas a poner a conciliar a un partido como la Fuerza Nacional Progresista con el partido de Minú Tavares Mirabal? Es que son polos opuestos. Estaban juntos. Sí, pero claro, por eso se desbarató todo. Y el PQD. Y el PRM. Y Alianza País. Claro. Y entonces el PRM, que fue el segundo partido en votación en las elecciones del 2016 con un 35%, si mal no recuerdo, ¿por qué aceptaría el PRM no ser él la cabeza de la oposición si obtuvo la mayor cantidad de los votos? En realidad, esa unión opositora se desbarató porque tenía una cabeza de turco. Sencillamente porque ahí se estaban llevando las posiciones que le convenían a Leonel Fernández. O sea, había una quinta columna dentro, que lo que estaba era llevando las políticas, y son gente muy vehemente, que cuando tú discutes una cosa 2 veces y después lo dejas, ellos te discuten 50 veces lo mismo. Y aunque no tengan razón, se imponen. Entonces, ¿qué pasa? Que eran las políticas que le convenían a Leonel Fernández, lo que se estaba promoviendo ahí. Sí, y tenía el tranque con la ley de partidos, con ese tema. Sí, finalmente la ley de partidos se aprueba cuando el PRM decide salirse de eso. Sí. Ahí es que se aprueba la ley de partidos. Ellos se dieron cuenta de esa situación y realmente eso sí es verdad que era maco con cacata. Bueno, esa situación cambiaría si el candidato que resulta electo en las primarias del PLD es Leonel Fernández, porque entonces ya ahí sí estaría más definida la cosa. Y la oposición podría organizarse de otra manera. Bueno, habría que ver. Pero no se pueden juntar todo lo que se juntaron. No, claro. Porque es que hay incompatibilidades que son inzanjables. Lo que pasa es que, como dijo el presidente Danilo Medina, hasta marzo no sabremos cuál es su posición con la reelección. Bueno, ya veremos. Vamos a hacer entonces una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la frontera. Esta misma semana. Fue una muy desagradable sorpresa, si se puede llamar sorpresa, el secuestro por varias horas de un grupo de personas importantes, encabezados por el muy prominente cardiólogo, intervencionista, el doctor Pedro Ureña.
Sí, pero también una eminencia de la medicina. Estaba ahí el cirujano plástico, el doctor Cordero, y todos los demás que les acompañaban, profesionales destacados. Y empresarios. Y empresarios, exacto. Y les pasó algo que por lo visto ahora parece que le pasa a muchos dominicanos todos los días. Sí. Solo que no son personas reconocidas, no son personas prominentes. Entonces, sencillamente lo sabe todo el país. Sí, ellos acostumbran a hacer viajes de excursión en motores por distintos puntos del país. El pasado fin de semana decidieron empezar por Bahía de las Águilas y subir la carretera internacional por la frontera, y cuando llegaron a la zona de Restauración, ahí se encontraron con una barricada donde los detuvieron en plena carretera, una turba de hombres armados con machetes, cuchillos, que los y palos que los desmontaron de sus motores, les quitaron los motores, les quitaron las llaves y los mantuvieron retenidos durante más de 2 horas. Eran haitianos. Exacto. Que como se divulgó después, bueno, lo dijeron las mismas autoridades, estaban haciendo un acto de retaliación porque las autoridades le habían incautado 2 motocicletas a 2 haitianos que no tenían documentos. Entonces las autoridades hicieron lo que tenían que hacer, incautárselo, ¿verdad? Sobre todo siendo esa una zona por donde ladrones de vehículos de motor, es decir, tanto de 2 como de 4 ruedas, y trafican vehículos, roban aquí y lo pasan a Haití, se venden en Haití y no aparecen jamás. Por eso hay tanta gente que jamás encuentra sus vehículos. De manera que muy bien incautados los 2 motores a esos 2 haitianos. El tema es que cuando a ellos los detienen, ya había otro grupo de dominicanos que los tenían detenidos ahí también. No se hubiera sabido nada si se queda ese grupo que estaba ahí. Conductores de vehículos de transporte de ganado, de agricultores, que son los que les informan a ellos lo que está pasando. Sí. Y le dicen, esto es porque tienen unos motores agarrados, no hablen, quédense callados, que ellos creen que ustedes son americanos, están diciendo American, quédense callados, no se quiten los cascos y quédense callados para que no le pase nada. Y ellos prácticamente todos hablan inglés y comenzaron a hablar en inglés. Inglés entre ellos. Sí. Exactamente. Entonces, parece que eso lo sugestionó a los haitianos. La cereza de todo es que habían 2 militares presentes. Habían 2 guardias del ejército que estaban allí armados con armas largas, pero que no intervinieron en ningún momento. A pesar que incluso les dijeron a ellos que ellos no podían hacer nada. A pesar de que este grupo de dominicanos estuvo cautivo de esos delincuentes haitianos durante más de 2 horas y media. Esos fueron los profesionales. Sí, porque los otros estaban desde antes. El grupo de Pedrureña, porque los otros estuvieron desde antes y después también, porque los vinieron a liberar en la noche, se enteraron los médicos. Exacto. O sea que esos tuvieron que durante más de 5 horas la carretera estuvo paralizada por este grupo de gente. Durante más de un día. Ellos estaban ahí, eso salió a relucir después. Ellos estaban ahí desde el día anterior. Desde el viernes. Eso fue el sábado pasado que sucedió. Lo dijo el ministro de Defensa. Y claro, y era desde el viernes, el mismo ministro de Defensa lo dijo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos tan buena defensa de nuestra frontera que un grupo, no soldados haitianos, no, un grupo de delincuentes haitianos mantuvo el control de la carretera internacional durante más de un día. Entonces, esto, para el que vive en la frontera, esto no es sorpresa, pero para el resto de la población dominicana es una sorpresa, sobre todo después de lo que dijo el presidente Danilo Medina en su discurso de el 27 de presentación. Sí, y fue la parte del discurso que fue más reseñada, más aplaudida, donde él anunciaba una serie de medidas para reforzar la seguridad de nuestra frontera, con anuncios de implementación de recursos tecnológicos como drones y cámaras de seguridad. Pero la realidad... ¿Vamos a verlo con todo y aplausos? Sí, vamos a ver lo que dijo el presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero. Próximamente adicionaremos a la frontera 900 soldados de las fuerzas de seguridad. Con esta cifra duplicaremos las fuerzas en nuestra frontera.
sobre todo teniendo en cuenta que estos efectivos han sido especialmente formados en la academia y que estarán sujetos a medidas estandarizadas para evitar cualquier mala práctica. Su misión será vigilar todos los cruces informales e informales que comunican ambos países en cada punto de revisión, en cada control de carreteras, en los mercados binacionales y en los caminos vecinales. También sumaremos de inmediato 50 nuevos vehículos militares todoterreno, a lo que se sumarán en el mes de mayo 3 helicópteros y 40 vehículos más todoterreno. De la misma forma, incrementaremos el patrullaje costero en la zona comprendida entre Manzanillo y Puerto Plata, así como la comprendida entre Pedernales y Barahona. Y reforzaremos puntos por donde fluye el mayor número de personas, como es el número de Asua y el cruce de Jicomé. De nuevo, la tecnología será de gran utilidad. Desplegaremos en la frontera una flotilla de drones, para cuyo manejo se ha capacitado a 30 oficiales. De hecho, ya hace 2 meses que esos drones están realizando misiones de identificación de los puntos más vulnerables y han demostrado su gran efectividad. Y junto a esos drones instalaremos un amplio y moderno sistema de cámaras de videovigilancia que contará con la misma tecnología que el Centro de Control del 911 y dependerá directamente del ministro de las Fuerzas Armadas. Bueno, drones, vehículos, cámaras de seguridad. Sí, yo vi todo eso. Oye, reforzamiento de 900 soldados entrenados para la frontera, pero en ese lugar donde retuvieron a ese grupo de dominicanos, habían solo 2 guardias, sin ni siquiera un radio para llamar a pedir refuerzos. Es decir, en una zona donde no hay señal telefónica, o sea, ahí pasa lo que sea y no se entera nadie. Vamos a ver, ahí había 2 guardias. Después de un día completo de control de la carretera por parte de un grupo de delincuentes haitianos. 2, con M16, ese es un arma sumamente mortífera. Lo que se quiere, lo deseable no era que dispararan, obviamente. Mira, yo creo que lo mejor fue que no dispararan, porque ahí se hubiera armado una carnicería. En eso fueron sensatos, pero no, ahí si disparan esos M16, estuvieran encontrando los muertos. Ahora, lo grave de esto es que se evidenció que no hay comunicación. No la hay. No la hay. Es decir, ¿qué debemos esperar de tan proclamada vigilancia estrecha de la frontera? Que un soldado o 2 soldados que estén en un punto y se encuentren con una situación como esa, o cualquier otra situación que ponga en peligro la frontera, se comuniquen, y no deben pasar más de 5 a 10 minutos sin que esté un vehículo militar ahí, con suficiente personal para controlar cualquier situación. Claro. Lo que esto evidencia es que tal vigilancia que se ha proclamado tanto no existe, Pero no claro es verdad. No. Pero claro que no. Se está mintiendo. Mira, si cuentan los propios médicos que fue uno de ellos que andaba con un teléfono satelital que se lo prestó a uno de los guardias para que llamara a su superior, al próximo destacamento, al que estuviera más cerca. Y ahí fue que ellos se lograron comunicar. Después de horas y horas de la frontera detenida. Vamos a suponer, señores, ¿tú sabes cuánto gana una sola familia de botella? Como vimos estos días. Como la de Radamés Camacho. Ajá. ¿Sabes cuántos cuartos se van en esa familia? Y no hay para que los soldados que vigilan la frontera tengan una radiocomunicación. Pero si el dinero lo gastan en las botellas y en la corrupción, por lo menos no pueden tener una flota. Sí. Un celular de flota que digan, miren, aquí hay una situación, y que en 10 minutos o 5 esté un vehículo militar ahí. Señores, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora, después de... Óyeme, ¿cuántas cosas se viven confrontando con los hechos para demostrar que todas esas cosas buenas que anuncia el gobierno son allantes? Sí, lo que pasa es que con relaciones públicas tú no controlas una turba. Las relaciones públicas no controlan turbas.
y al final todo sale a la luz. Entonces mira luego cómo el ministro de Defensa intenta minimizar lo que pasó allí. Vamos yo a creo escuchar. que esto fue lo peor. Los soldados no defendieron a los médicos. Nuestros soldados están en nuestra frontera defendiendo nuestro territorio y toda la vida humana están ahí. Si usted se da cuenta, los médicos no tienen ni siquiera un arruñazo, hablando del término llano. O sea que nuestros soldados hicieron su trabajo. Gracias. Y eso fue respondido con una ironía muy fina por el doctor Pedro Ureña. Miren ahí lo que escribió Vamos a ver él este tuit. en su cuenta de tuit del doctor Pedro Ureña. Con toda la razón del mundo, porque vamos a condecorarlo ahora a los militares Sí. que no pudieron hacer absolutamente nada. Exactamente. Vamos a condecorar ahora al Ejército Nacional. Entonces, esto ha exacerbado a los que hablan de muro. Ahora se le están uniendo hasta diputados del PRM. Oye, se construye un muro y lo único que van a lograr con eso es que el peaje se cobre más caro. ¿Por qué pagando peaje? ¿Qué se pasa? No es raneando por debajo de alambre de púa. Es pagando peaje. Claro. Vamos a ver alguna de esas manifestaciones. Ese muro hay que construirlo. Por lo contrario, el sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella, que se sepulten. Y este tipo de situaciones no deben de darse porque demuestra la vulnerabilidad del espacio, del territorio nacional. La zona fronteriza es el terreno de nadie, ahí sucede de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de ajo, tráfico de todo tipo. El último de los que salen ahí es Darío Zapata, diputado del PRM, que representa la provincia fronteriza de Dajabón. Bueno, pero otra legisladora fronteriza, la inefable... La senadora de Dajabón, Sonia Mateo. Mira, vamos a escuchar primero lo que ella dijo en el hemiciclo para nosotros comentar. Entonces siempre, señores haitianos, y también los dominicanos, en algunas comunidades, cuando sienten inconformidades también lo hacen. Entonces, esta cuestión y esta bravera de la frontera, yo le invito a los capitaleños, especialmente a nuestros comunicadores, para que participen y vean realmente cómo es un país que va a llegar a la frontera. Entonces, de verdad nosotros queríamos aclararle esa situación de que realmente las cosas no son así como han querido decir el mismo doctor, que se ha sentido extraño, pero yo le digo al doctor Ureña, no vaya a Capotillo cuando hay huelga, cuando está quemando goma, no vaya a Villamella, porque viene siendo lo mismo. Donde hay huelga, donde pasar es un peligro. Al doctor Pedro Ureña, y entonces ella se refiere a él de manera directa, personal, al doctor Pedro Ureña, que no vaya un día de huelga a Capotillo ni a Villamella. O sea que es culpa de este grupo de profesionales haber tenido la osadía de querer recorrer una carretera de nuestro país. Sí. ¡Qué osadía! Sí. ¡Qué osadía! Y realmente los hechos demuestran que sí lo es. Pero es que no puede ser que uno no pueda circular dentro de su país sin el más mínimo, sin la más mínima seguridad. Y que cualquiera se pueda adueñar de una autopista, de una carretera. No es una autopista. Y no pase absolutamente nada. Esa carretera no sirve. Una carretera. Sí. No sirve, pero es una vía, es una carretera. Sí, claro. Entonces, el control de la carretera internacional no lo puede tener un grupo de delincuentes. Aquí tenemos... Lo peor es que demostraron que con su acción obtenían los resultados deseados porque le devolvieron los motores. Así fue que se acabó la detención de la carretera. Lo cual es el colmo. Sí. Porque eran motores sin documentación. Sí. A menos que hayan llevado los documentos, eso lo justificaría. Si llevaron los documentos de los motores. Porque el levantamiento de la protesta, huelga o secuestro de la carretera, como ustedes quieran llamarle, se dio después que le devolvieron los motores a las personas que se lo habían incautado. Sí, y realmente vuelve el asunto de que un muro. Resulta que los océanos no detienen a los inmigrantes.
No detienen. Vean en el mundo entero cómo está, ¿verdad? Claro. Los océanos no detienen. ¿Usted cree que una pared de blog detiene a la gente más que un océano? Lo perforan, le hacen túneles, lo burlan. Sí. Lo burlan si hay gente de este lado dispuesta a cobrar para que pasen. La otra cosa es que hace falta invertir en la frontera. Claro. Y hace falta, señores, hacer cumplir varias leyes. Una, que hay que pagarle seguridad social a los trabajadores, porque por eso es que los haitianos les salen más baratos que los dominicanos, a los empresarios agrícolas. Porque sí, ellos vienen, pero no es un plan macabro para apoderarse de esto, son los dominicanos que los contratan, desde las grandes empresas que los emplean por miles, hasta pequeños empresarios agrícolas. La otra cosa es que aquí hay una ley. Lo que pasa es que aquí la ley, lo demuestran ellos mismos constantemente, no vale nada. Pero la ley fija una cuota. De cada 100, el máximo son 20 extranjeros y tiene que haber 80 dominicanos. Es una ley vigente, pero hay que decirlo entre comillas, porque aquí ninguna ley la vigente, ni la Constitución está vigente. Ni nadie supervisa que eso se cumpla. Exactamente. Pero entonces, claro, si tú, óyeme, si tú vivieras en restauración o yo viviera en restauración, hace rato que yo hubiera buscado la forma de venir para la capital, porque ahí no hay nada que hacer. Exacto. Nada. El muro no es de blog. El muro es de oportunidades. Y de cumplimiento de leyes. Claro. De cumplimiento de leyes y de oportunidades. Y de desarrollo real. Ese es el muro. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces y regresamos con las fortunas de los afortunados miembros del comité y otros. Y familiares y demás familiares, como dicen las que la mortuoria. Regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. Nuestros legisladores son una perla. Ellos que le ponen impuestos a ustedes, por ejemplo, para comprar cualquier vehículo, se paga más de impuestos que el valor del vehículo. Ellos se exoneran el de ellos y además venden la exoneración, ¿verdad? Ellos ponen para ustedes un régimen de seguro de salud y de pensiones que no le da para nada, pero ellos se ponen otro diferente que el de la población. Es decir, ellos son los nobles y el resto somos los plebeyos. Pero no solamente eso. Ellos aprueban las leyes y son los primeros en pisotearlas y ensuciarlas. Y no voy a decir con qué. Vamos a decir que con tierra. Entonces, ese es el caso de la declaración jurada de patrimonio. Una legislación nueva, relativamente, aprobada por ellos, por los mismos que están ahí, y son los primeros en violarla. Pero lo grande es que el primero que la viola es el presidente de la Cámara, sí, Radamés Camacho. Hizo una declaración en el 2010, tenía que hacer una en el 2016, no la hizo, y se pasó 2 años. Tenía que hacer 2 en el 2016, a la sí, salida. La de salida y la de entrada. Que él podía usar la misma, pero no hizo ninguna de las dos. Pero además, tenía que hacer otra nueva, que esa creo que no la ha hecho, ya como presidente de la Cámara. Sí, porque la última que él entregó fue el 28 de septiembre de este año, que fue después de ser electo presidente. Sí, es verdad. Lo que pasa es que la hizo con 2 años de retraso, porque él tenía que haberla presentado a los 30 días de asumir como diputado en el 2016. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta delincuencia? Ellos mismos demuestran que la ley no es... No. Eso es... Para los buena gente con P que la quieran cumplir. La ley te da un plazo de 30 días, pero yo me tomo 2 años, y 2 años porque me atacaron muchísimo en los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales me mandaron cartas y todo diciéndome, usted está violando la ley, Entonces, bueno, pues está bien, 2 años después yo la someto. Y ya se estaba reclamando que le hicieran un juicio político, que es lo que procede, no hay ninguna otra cosa, para destituirlo. Entonces, ¿qué resulta? Que
las declaraciones de bienes, que son varias, antes de la que presentó ahora, tienen incompatibilidades, ninguna es igual que la otra. Él presentó, se conocían dos, que son las que aparecen cuando se piden, dan dos. Y en esas dos, la primera de septiembre del 2010, dice que él tiene una fortuna de 2.858 millones de pesos. Un depósito en una cuenta. Exacto, uno de en una cuenta una de del las Banco cuentas. Popular. Exacto. Pero entonces luego él manda una rectificación Sí. arreglando eso. No es arreglando eso. Déjame explicarlo, que yo me lo sé. Ujú. Mira, en esa declaración sus bienes pasan de 3.000 millones. Sí, porque los 2.800 era solo en una cuenta. Exactamente. Entonces, manda esa cuenta de 2.858 millones, pero también dice que tiene una entrada de un alquiler de una vivienda de 24 millones de pesos al año, es decir, que le pagaban 2 millones de pesos por el alquiler. Mensuales. Sería el Teatro Nacional, ¿verdad? Ujú. El que él tenía alquilado. Pero también dice que él gana 91 millones de pesos al año como maestro y como presidente de la ADP. Eso era en el 2010, cuando él presentó esa Esa es esa declaración. primera declaración en Exacto, septiembre de 2010. exacto. En octubre, un mes después, manda una rectificación. Y esa rectificación dice que el alquiler no son 24 millones, sino 24,000 pesos. Es decir, que le pagan 2,000 pesos mensuales. Alguien puede equivocarse Sí. por 6 ceros. Sí, y que no Porque eran... que a ti se te vaya un cero de más. Y que no eran 2.800 millones, sino 2.8 millones. No, que no dijo eso. Eso no lo rectificó. Eso no lo rectificó. Esa rectificó los 24 millones de alquiler y los 91 millones de ingresos por ser maestro y por ser presidente de la ADP. Pero la cuenta de 2.858 millones sigue igualita en esa rectificación. Y por eso yo discutía, decía, eso él no lo rectificó, son 2.858 millones y medio de pesos. Pero ahora dice que ha salido otra, bueno, él la trajo aquí al canal, donde rectifica eso. Pero entonces son 3. Entonces son una declaración y 2 rectificaciones. Pero es extraño porque esa rectificación aparece antes de la última, que vuelve y habla de los 2.858 millones. Solamente todas esas incongruencias ameritan una investigación. Entonces, ¿pero qué pasa? El Contralor es del partido, la Cámara de Cuentas es del partido. Por eso esta patria necesita justicia independiente y necesita órganos como la Cámara de Cuentas independiente también, que no puede haber militantes políticos y están llenas de cuadros del PLD, todas las instituciones. Pero vamos a ver, para que tú veas el desorden que hay con lo de las declaraciones juradas de bienes y que no hay ninguna supervisión por parte de la Cámara de Cuentas de lo que los funcionarios ponen ahí en ese papel. Hace más de un año la investigación que hizo Alicia Ortega sobre Diandino Peña y el entramado de empresas offshore y las incongruencias con su declaración jurada de patrimonio. Eso se envió a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría supuestamente le solicitó a la Cámara de Cuentas un informe sobre la declaración jurada de bienes de Diandino Peña, una investigación. Este es el momento que eso no se ha entregado. Cero carreras. Hace más de un año. Hace más de un año. Sí, ¿Y tú crees que la Cámara de Cuentas va a entregar alguna vez esa auditoría a la declaración jurada de patrimonio de Diandino? Exactamente. Entonces, por eso es que crece cada día la delincuencia y la criminalidad, porque el mensaje día por día es que la ley no hay que respetarla, no respete ley. Claro. Lo que yo me pregunto, ¿qué hace la Cámara de Diputados abierta con el presidente reo, convicto y confeso
de pisotear la ley, de vivir en rebeldía con la ley durante 2 años. No hagan más leyes, además, ¿para qué la van a hacer? Y además esta semana ha salido a relucir también la suerte de la familia de Radamés Camacho, que están todos nombrados en el gobierno. Pero son legiones todos. de botellas. Sí, pero sí. legiones. Los hijos, la esposa, los hermanos, todo el mundo nombrado. A propósito de su señora esposa, recuerda que cuando el Ministerio de Educación hizo concurso, fue que hizo, para los cargos de directores regionales, concurso. Ahí hubo 2 que ganaron los cargos que tenían las esposas del presidente y el expresidente de la ADP, Radamés Camacho e Hidalgo, y Eduardo Hidalgo. Y entonces ellos declararon una huelga ahí mismo, le quitaron a su esposa. Es decir, que se supone que ellos defienden los intereses de todos los maestros. Los maestros ahora tienen más accesibles esos cargos porque pueden concursar. Y resulta que los maestros hacen una huelga porque le quitaron las esposas de esos cargos, lo que indica que estos supuestos representantes de los maestros lo que hace es que se entienden con los ministros para que le nombren a su familia. Entonces, ahí quitaron, ¿verdad?, a la esposa de Radamés Camacho. Y ahora con estos sale a relucir que la nombraron subsecretaria. Es decir, la ascendieron para que se estuviera tranquilo. No, claro, y ya no hay pero problema. No, ahí no tienes que ganar ningún anunciaron concurso. Cuando se quitó, pero no anunciaron cuando la pusieron. Es decir, que le torcieron la muñeca al ministro. ¿Me entiendes? Señores, lo que tenemos con estos comités y este partido es un saltacocote encima del erario. Claro, claro. Y hemos visto también en los últimos meses la suerte que tiene la fundación de la hermana del presidente. Ay. Eso, para que le den recursos de salud pública y de todas partes. De todo. Su campaña sustentada con recursos de salud pública, tanta falta que hacen. Entonces, vamos a ver Mira, en su última declaración, en la del 28 de septiembre de este año, entonces él declara 70 millones de pesos. Sí, que ya es muchísimo dinero, 70.7 millones, casi 71. Que es una cantidad estrafalaria de dinero, que habrá que ver también cómo diputado él puede justificar esa cantidad, esa fortuna. Y como maestro. Sí, y como maestro, que por cierto, en estos días ha estado circulando en las redes sociales la que fue la casa de su niñez. Sí, y eso es cierto. Yo he visto eso, pero yo no lo he retuiteado porque no me consta. Un ranchito, lo que sí sabemos es que él no es rico de cuna. No, claro. O sea, Radamés Camacho no heredó ninguna gran fortuna. Exacto. Entonces, no, porque estos funcionarios tienen más que cualquier rico de cuna. Es decir, tienen más que dueños de grandes industrias. Eso es lo que te estoy diciendo, que esas fortunas se hicieron después de ellos llegar al poder. Por ejemplo, ¿quién aquí? ¿Cuánta gente puede haber que tengan 27 mil millones de pesos depositados? 27 mil. Hay que decir que ya el que lo tenía ya no los tiene depositados. Dicen que los tienen en cisternas. Wow. Porque acuérdate que Estados Unidos le aplicó una ley que ningún banco puede tener cuentas de ese señor. Sí. Y lo que se dice es que los bancos lo llamaron y dijeron, ese dinero tiene que sacarlo de aquí porque perderían los bancos las corresponsalías con bancos norteamericanos. Es decir, esa es una medida que esa sí funciona. Sí, bueno, y queda claro además que Radamés Camacho mintió cuando dijo que él había depositado su declaración a tiempo, en el tiempo que dice la ley, porque no fue cierto. Fue el 28 de septiembre de este año que la depositó, 2 años después de lo que debió haberlo hecho. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, la décima, ¿de dónde es que sacan todo eso? De tu bolsillo. Ese es el pie forzado. No se vayan, regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta misma semana. Al contemplar el erario, presa de las marabuntas,
A lo mejor te preguntas cómo hay tantos funcionarios que son multimillonarios, con carruaje, con castillo, con diamantes en su anillo y gustos de potentados. Si no te lo has preguntado, lo sacan de tu bolsillo. Devoran el presupuesto sin prigilio ni tapujo, con ostentación de lujo y llegaron con lo puesto. Su impunidad, por supuesto, siempre se la da un caudillo que aprieta cada tornillo del sistema judicial y cada cual su caudal lo saca de tu bolsillo. Tras vivir en la indigencia, llegaron al comité y hoy en día se les ve que nadan en la opulencia. Sin control y sin prudencia salieron del rural trillo y del oro muestra el brillo su declaración de bienes, pero a ti, que poco tienes, lo sacan de tu bolsillo. Subdirectores hay cientos, vicecónsules en bruto, cada cual con su macuto en cada departamento. Es igual que un tigre hambriento devorando un cochinillo y le entran al picadillo hasta primos y cuñados que si hoy son acaudalados, lo sacan de tu bolsillo. El impuesto al combustible, al calzado, al celular, aceite de cocinar y en fin, todo comestible, te hacen la vida imposible, aplanando ese rodillo al ciudadano sencillo que ya tiene el lomo roto y el que te pide tu voto lo saca de tu bolsillo. Cerca de las elecciones, entonces sí se aparecen y una dádiva te ofrecen. Caballero, qué calzones, profiriendo adulaciones con un jingle o estribillo de algún ratón de caudillo, te pagan el clientelismo, pero lo pagas tú mismo, lo sacan de tu bolsillo. Te hablan de gran crecimiento para nuestra economía y el esteroide es la vía, lo hacen con endeudamiento. Llegará en cualquier momento a la garganta el cuchillo, pero al entrar el moquillo y venga el FMI, te lo cobrarán a ti, lo sacan de tu bolsillo. Con todas las leyes chocan, la ubre seca la aprietan, por más que las manos metan las cortes, nunca los tocan. Así que no se sofocan, porque no hay un solo pillo que se sienta en el banquillo por tocar piano al revés. Así que el pago, otra vez, lo sacan de tu bolsillo.